Hola a todos amigos y bienvenidos de nuevo al canal. Capítulo 10. Progresos de la Reforma. Como vimos en el capítulo 9, hablamos de un personaje. De hecho, el capítulo estaba realmente dedicado a este personaje llamado Zuinglio. De alguna forma, este personaje consiguió hacer avanzar la Reforma de la misma forma o de una forma muy parecida a la de Martín Lutero. Vivió una vida, digamos, muy parecida a la del reformador, y realmente los resultados que dieron todos los esfuerzos de Zuinglio junto con todos sus seguidores lograron que Roma se pusiera realmente lo suficientemente nerviosa como para perseguirlos, como para empezar a proclamar edictos para acoger a todas aquellas personas que estaban proclamando un evangelio distinto al que la propia Roma papal pues estaba promulgando por sus propios intereses. Evidentemente sabemos la cantidad de cosas, de puntos importantes de la palabra de Dios que la Iglesia Católica Romana ha ido cambiando a lo largo de la historia, y en la época en la que estamos ahora, recordemos la Edad Media, pues fue una auténtica vergüenza, ¿no? Todas las cosas que se cambiaron. De ahí que Zuinglio y todos sus seguidores trabajaran pues con tanto ímpetu como Martín Lutero. La diferencia entre ellos es que Zuinglio trabajó sobre todo en Suiza, ¿vale? Fue un poco la base donde ellos pues trabajaron en la proclamación del Evangelio. Pero nosotros nos toca en este capítulo 10 seguir hablando de Martín Lutero, después de haber hecho una pequeña pausa en el anterior capítulo. Así que, sin más, comencemos con ello. La semilla que Lutero había sembrado brotaba en todas partes. Su ausencia realizó una obra que su presencia no lo había logrado. Satanás intentó lo que ya había intentado en todo otro movimiento de reforma, refiriéndose a Zuinglio, Wycliffe, Hus y todos estos personajes de los que hemos estado hablando en capítulos anteriores. Su propósito era engañar y destruir al pueblo introduciéndole una falsificación en lugar de la obra verdadera, o sea, utilizar al papado para introducir todas esas tendencias, todas esas doctrinas que no eran de Dios. Pronto se hizo manifiesto el fruto de la nueva enseñanza. La gente era inducida a descuidar la Biblia o a rechazarla totalmente. Los colegios se llenaban de confusión. Los hombres que se tenían a sí mismos por competentes para reavivar y dirigir la obra de la Reforma solo la arrastraban al borde de la ruina. Los romanistas, recobrando la confianza, exclamaban exultantes: «Un último esfuerzo y todo será nuestro». Y ahora hasta el mismo Wittenberg, el mismo centro de la Reforma, caía rápidamente bajo el poder del fanatismo y los desórdenes. El solo pensamiento de seguir apartado del conflicto en una crisis tal llegó a ser insoportable, de modo que decidió volver a Wittenberg. Sin más dilación, emprendió el peligroso viaje. Se hallaba proscrito en todo el imperio. Sus enemigos tenían libertad para quitarle la vida. A sus amigos les estaba prohibido protegerlo.
No hay espada que pueda adelantar esta causa. Dios solo debe hacerlo todo, sin la ayuda o cooperación del hombre. El que tenga mayor fe será el que estará más capacitado para protegerla. Con gran precaución y humildad, Lutero volvió a su trabajo. Subiendo al púlpito, dijo lo siguiente: «La misa es una cosa mala. Dios se opone a ella, debería ser abolida, y me gustaría que en su lugar se estableciese en todo el mundo la Santa Cena del Evangelio, pero no aparten a nadie de ella por medio de la fuerza. Debemos dejar el asunto en manos de Dios». Donde empleara la fuerza, ¿qué conseguiría? Pero en todo esto no se hallará sinceridad de corazón, ni fe, ni amor, y donde falten estos tres, todo falta. Y yo no daría ni un centavo por tal resultado. Predicaré, discutiré y escribiré, pero a nadie obligaré, porque la fe es un acto voluntario. Expuse con claridad la palabra de Dios, prediqué y escribí. Eso es todo lo que hice. Si yo hubiese apelado a la fuerza, el suelo de Alemania tal vez habría sido inundado con sangre. Pero ¿cuál habría sido el resultado? La ruina y la desolación del cuerpo y el alma. Thomas Manser, el más activo de los fanáticos, era hombre de una notable habilidad que, si la hubiese encauzado debidamente, lo habría habilitado para hacer mucho bien. Estaba poseído por el deseo de reformar el mundo, pero olvidaba, como muchos otros iluminados, que la reforma debía comenzar por él mismo. Las enseñanzas de Manser apelaban al deseo de los hombres por lo maravilloso y al mismo tiempo gratificar su orgullo al colocar en realidad las ideas y las opiniones humanas por encima de la palabra de Dios. Básicamente lo mismo que hacía la Roma papal. Las enseñanzas revolucionarias de Manser, con su presunta aprobación divina, los indujo a sublevarse contra toda sujeción y a abandonarse a sus prejuicios y pasiones. Se sucedieron las más terribles escenas de sedición y contienda, y los campos de Alemania se empaparon de sangre. Los príncipes papistas declaraban, y muchos estaban dispuestos a dar crédito al aserto, que la rebelión era el fruto legítimo de las doctrinas de Lutero. Hombres que solo son agentes de Satanás reciben alabanzas y lisonjas, y hasta pasan por mártires, en tanto que quienes deberían ser respetados y sostenidos por su fidelidad a Dios son dejados solos, objetos de sospecha y desconfianza. A su regreso de Wartburg, Lutero terminó su traducción del Nuevo Testamento y muy pronto el Evangelio fue ofrecido al pueblo de Alemania en su propia lengua. Roma puso en juego toda su autoridad para impedir la circulación de las Escrituras, pero los decretos, los anatemas y las torturas fueron en vano. Lutero comenzó inmediatamente la traducción del Antiguo Testamento y la fue publicando por partes conforme las iba terminando. El estudio de las Escrituras estaba produciendo un cambio notable en las mentes y los corazones de la gente. Se veía a personas de todas las clases sociales defender, con la Biblia en sus manos, las doctrinas de la Reforma. Ignorantes de las Escrituras y del poder de Dios, monjes y sacerdotes por igual fueron completamente derrotados por aquellos a quienes habían llamado indoctos y herejes. Un escritor católico dijo lo siguiente: «Desgraciadamente, Lutero ha convencido a sus correligionarios de que su fe debe fundarse solo en las Santas Escrituras. Los hombres de trabajo, los soldados, las mujeres y hasta los niños estaban más familiarizados con las enseñanzas de la Biblia que los sacerdotes y los sabios doctores. La luz penetraba en todas partes. Los fugitivos hallaban en algún lugar puertas hospitalarias que les eran abiertas y al morar allí predicaban a Cristo, a veces en la iglesia o, si se les negaba ese privilegio, en casas particulares o al aire libre. Cualquier sitio en que hallasen un oyente era un templo consagrado. La verdad, proclamada con tanta energía y fidelidad, se extendía con irresistible poder. En vano se mancomunaban las autoridades civiles y eclesiásticas para detener la herejía. Inútilmente recurrían a la cárcel, la tortura, el fuego y la espada. Miles de creyentes sellaban su fe con su sangre, y sin embargo la obra seguía adelante. La persecución servía solo para hacer cundir la verdad y el fanatismo que Satanás intentara unir a ella no logró sino hacer resaltar aún más el contraste entre la obra del propio Satanás y la obra de Dios. Bien, como hemos visto en este capítulo, la obra de Lutero, la Reforma, la verdad que cada vez va a más.
hemos visto cómo la Iglesia Católica Romana cada vez va, digamos, teniendo más nerviosismo, cada vez está, digamos, expidiendo más edictos y digamos que está poniendo pues más trabas, ¿no?, a la reforma. Hemos visto cómo en algún momento incluso las familias de a pie, por decirlo de esta forma, incluso niños, tenían más conocimiento de las Escrituras que la propia Iglesia Católica. Eso para muchos pues tuvo que ser un golpe muy duro, ¿no? Además veían cómo Lutero cada vez se iba afianzando todavía más en el convencimiento de que tenía que actuar únicamente a través de las Escrituras, a través de Dios, no confiar en los hombres, sino confiar únicamente en Dios. Hemos visto cómo a Lutero no le detenía absolutamente nada y realmente me gustó mucho el final del capítulo porque decía que no importaba cuántos intentos de la propia Iglesia Católica Romana a través del propio Satanás, que es quien manejaba absolutamente todo, no importaba las persecuciones, no importaba la gente que caía ante su espada, no importaba cuánta sangre era derramada, porque lo único que conseguían era que la reforma se expandiera aún más. Así que con este convencimiento, con esta frase, yo creo que nos tenemos que quedarnos nosotros en este tiempo del fin para pensar que no importa cuántas dificultades podamos tener, porque las tendremos, y aquí, a estos últimos años de esta tierra, tendremos muchas dificultades, no importa, porque si realmente tenemos nuestra fe afianzada en Cristo, no vamos a correr ningún peligro. Nosotros nos vamos a mantener hasta el final y la recompensa, la gran recompensa, será la vida eterna en el cielo y nuestra resurrección, si es que morimos antes de la segunda venida de Jesús, nuestra resurrección en aquel día que Jesús nos venga a recoger. En caso de que no muramos antes de la segunda venida, poder contemplarla con tranquilidad, con esa paz que vamos a tener, porque nos hemos mantenido firmes hasta el final en la verdad de Dios. Así que con esto me despido de todos vosotros, os doy muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí apoyando este vídeo. De verdad que si os ha gustado, si realmente os habéis sentido cómodos, si ha sido de gran bendición para vosotros, os animo a que podáis compartirlo dándole por aquí abajo a me gusta. También tenéis el botón rojo de suscripción para que realmente podáis formar parte de la familia de este ministerio y también la campanita que tenéis justamente a la derecha de ese botón para que podáis enteraros de todas las novedades de este canal. Y ya sabéis, aquí a la izquierda tenéis el último vídeo que subí y aquí a la derecha la lista de reproducción con la serie completa del vídeo que acabáis de ver ahora mismo. Así que sin más, me despido de todos vosotros, un fuerte abrazo, que tengáis un buen resto de semana y que Dios os bendiga.